A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. En ocasiones, las sociedades se ven inmersas en diferentes situaciones que les desestabilizan, cambian su ritmo general de habituación, de trabajo, de sus actividades cotidianas. Pueden ser situaciones naturales como un terremoto, como lluvias, inundaciones, o pueden ser otro tipo de situaciones como las que muchos países de Latinoamérica y en Europa también hemos vivido últimamente. Situaciones de violencia extrema, de agresividad a la cual antes no estábamos acostumbrados. Y esto no solamente genera destrucción en las edificaciones, en las ciudades como tal, sino que genera un impacto grande en las personas que tienen que vivir de un momento a otro una situación a la cual no estaban acostumbradas. Ese impacto no solo afecta a las personas adultas, los niños, los jóvenes también se ven enfrentados a este tipo de situaciones, al cambio de su dinámica regular, el no poder asistir a clases, el no poder salir a hacer sus actividades cotidianas, y eso puede generar una situación, una gran carga de estrés que vamos a abordarla ahora justamente en Psicolife. ¿Cómo abordar estas situaciones? ¿Cómo trabajar frente a este estrés, que es estrés que aparece después de un trauma grande que las personas pueden vivir? Bienvenidos a esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Qué bueno contar con ustedes en esta ocasión y poder y presentarles también a nuestra invitada. Ya la conocen, ella ha estado ya en un par de ocasiones aquí en nuestro programa porque es experta justamente en el trabajo con niños, con jóvenes, con adolescentes, frente a temas críticos que pueden darse y cómo abordarlos de una mejor manera, siempre en función del bienestar emocional. Ella es Laura Salvador, ella es psicóloga educativa, es maestra, es magíster también en psicología clínica y hoy le hemos invitado para hablar de este tema. Lauri, qué bueno tenerte otra vez aquí en Psicolife. Siempre un gusto. Y bienvenida. Y bueno, cuéntanos un poquito, ¿de qué hablamos? Usualmente las personas hablan del estrés postraumático. Tú me decías antes de empezar la entrevista que no podemos decirlo como postraumático como tal, pero sí un estrés que deriva justamente de este trauma grande que puede originarse. ¿Cuándo lo definimos así y bueno, sabemos por qué se origina, pero cómo se manifiesta sobre todo en las personas? Sí, o sea, tenemos varios aspectos y por eso es tan importante el validar desde la vida de cada niño o adolescente o adulto, porque cada persona reacciona diferente frente a los eventos, por ejemplo, como los que hemos vivido últimamente, a los que no estamos acostumbrados y sobre todo nuestros niños y adolescentes no lo han vivido nunca. Entonces estas situaciones de violencia, de cambios de rutina extremos, como los que tú hablabas de no tuvieron clase por más de 10 días, esto genera cambios y genera desestabilización y preguntas, hay muchos cuestionamientos y dependiendo de las circunstancias de las familias o de la cercanía de las consecuencias que esto ha tenido, afecta la vida de cada niño. Ajá. Entonces, claro, vamos a tener diferentes afectaciones desde un niño que es, por ejemplo, hijo de un indígena que estuvo aquí y que vivió el proceso de estar desarraigado de su tierra por ese tiempo, que vivió las situaciones de violencia, a otro niño que lo vivió de lejos porque estuvo en zonas no afectadas tan directamente por el proceso de violencia, pero que sin embargo afectaron a su rutina. O de aquellos inclusive que estaban en el medio, ¿no? Digamos, los que no podían salir de casa, los que tenían temor al ver los incendios que aparecían o que tuvieron que percibir todos esos gases lacrimógenos, y que es un fenómeno que lo estamos viendo, por ejemplo, ahora con Chile tan cercanamente, y ver de pronto la gente usualmente, o digamos las autoridades, claro, centran su atención en la parte económica, en las pérdidas que eso implica en el ámbito laboral, económico en general, pero
tú nos hablas de algo que le afecta a la persona como tal, que no necesariamente es material, sino que le vulnera en relación a cómo ella empieza a vivir su cotidianidad frente a este tipo de situaciones. Y ahí hablamos de que afecta este trauma, este evento genera un trauma porque afecta el bienestar de niño, niña, adolescente o adulto. Entonces, este cambio, en este caso con situaciones de violencia, ya traspasa a un malestar no necesariamente manejable, ¿sí? Hay niños, adultos incluso, que todavía no encuentran cómo afrontar esto que vivieron. Y sobre todo con niños, adolescentes, los cuidadores, los primeros cuidadores, necesitamos estar atentos a medir, evaluar si es que hay cambios, sobre todo en las condiciones cotidianas, en sueño, alimentación, hábitos de juego, comunicación. ¿Sí? Entonces, si tenemos niños que vivieron esto de muy cerca y todavía no lo han hablado, por ejemplo, ¿sí? O no duermen igual que antes, tienen pesadillas, o hay patrones de agresividad. O sea, no significa que acabó el evento de violencia como ocurrió en nuestro país, como ocurrió, por ejemplo, en Barcelona. Ya aparentemente todo volvió a la calma, pero no necesariamente la persona dice, bueno, ya pasó, limpio las calles, arreglo todo y vuelvo todo a la cotidianidad. No. Nos hablas de patrones de sueño, nos hablas de temores que pueden presentarse. Cambios en alimentación. Por ejemplo, los que vivieron más cerca, por ejemplo, en las zonas donde hubo mayor afectación, cerca del Arbolito, el centro histórico, hijos de servidores públicos en policía, por ejemplo, hijos de indígenas. Incluso hablamos de la gente que ayudó, el cuidado de cuidadores, ¿sí? Entonces tenemos impactos y ahí hay que evaluar cuánto de nuestra rutina o de nuestra cotidianidad, nuestra normalidad se ha visto afectada. Y qué debemos hacer para evitar sí caer en un estrés postraumático que ya va a afectar otras áreas de nuestra vida y que va a necesitar una atención ya especializada a nivel psicológico. Estas manifestaciones que tú nos dices del sueño, de los patrones de alimentación, yo digo tal vez inclusive también en los niños, de ese temor de alejarse de sus papás, por ejemplo, ese tipo de manifestaciones ¿aparecen inmediatamente después del evento o puede pasar un tiempo para que empiecen a darse? Se habla de que tenemos tiempos como desde que termina el evento traumático hasta 3 meses. Que pueden darse estas conductas y hay que trabajarlas desde lo cercano, ¿sí? Hay esta ansiedad de separación, esta angustia de separación, que quieren estar junto a los adultos significativos todo el tiempo. Hay las pesadillas o hay querer dormir todo el tiempo. A lo mejor hay una ansiedad por comer, ¿sí? O dejar de comer. Uno evalúa mucho en función de juego, cómo juegan los niños, a qué juegan los niños. Entonces, a lo mejor si repiten el evento traumático, ellos están buscando procesarlo, hablarlo. Y justo, iba a esa parte, tú nos decías justamente eso, hay cosas que a veces no se hablan, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no se hablan? Y por un lado, ¿por qué no se hablan? Y por otro lado, ¿cómo abordar esos temas con los niños en todo sentido? Ponemos el ejemplo que vivimos más cercanamente de la violencia, pero cuando hay una situación natural, cuando hay situaciones de violencia intrafamiliar, por ejemplo, de abuso sexual, que también genera estas condiciones de estrés, ¿cómo tiene que hacer el adulto en este caso para hablar con el niño, para hablar con el adolescente, para que eso empiece a verbalizarse y evitar caer en esa situación? A mí me gusta mucho un modelo que propone un psicólogo que es de habilidades sociales, pero que sirve mucho también para estos eventos. Entonces te da como 5 pautas. La primera es tener una conciencia situacional y asumir el papel de adulto cuando ve que, por ejemplo, un niño juega, dibuja o habla repetidamente de estas situaciones. Entonces ponerte en la situación de un adulto responsable y escuchar desde esta conciencia situacional, ver, escuchar, acompañar, ¿sí? La segunda es la letra P, que es hacer presencia. A ratos a los adultos nos cuesta estar presentes cuando percibimos que los niños están queriendo decirnos algo a través de juego, dibujo o incluso hablar, porque nos sentimos incómodos. Entonces, si no podemos ser presencia, tener la valentía de buscar otra presencia que pueda acompañar. De inicio a lo mejor alguien cercano a la familia o ya buscar ayuda familiar. Es decir, no ignorar, no decir ya le va a pasar, dejemos que transcurran unos días y se va a olvidar, porque usualmente pensamos eso, ¿no? Claro. Y a lo mejor el niño lo que tiene de respuesta interna es
esto es malo que yo hable, o hice algo malo yo, ¿sí? O hubo estas bullas y me dejaron sin clases, a ratos la imaginación de los guaguas es gigante, porque yo no cumplí los deberes y le mentí a mi mamá. ¿Sí? Entonces hay que hablarlo porque no sabemos cuál es el diálogo interno de ese niño cuando no se le permite hablarlo o expresarlo. Entonces tenemos el paso 2 es estar presente. El tercero es ser auténtico. ¿Sí? O sea, no necesitamos ocultar los hechos. Los niños saben. Lo que sí hay que tener claridad es hablarlo al nivel evolutivo de cada niño. ¿Sí? O sea, voy a ser auténtico en función de, sí, esto pasó, pero lo voy a hablar en función del nivel de comprensión que tenga el niño. Y otro punto en la autenticidad es decir, sí, yo también he sentido miedo. Que eso les cuesta a los adultos eso mucho, nos cuesta mucho. Sí, porque nosotros estamos para proteger, para sostener. Un adulto no tiene miedo, pues. ¿Sí? Y a ratos, si mantenemos un parámetro machista, los niños varones no tienen miedo, los adultos varones no tienen miedo. Cuando a lo mejor apoyamos mucho a la sanidad, siempre apoyamos mucho a la sanidad mental, si reconocemos el miedo, la culpa, la vergüenza, la alegría, la ternura. Sí. Y somos sociedades usualmente en la que nos cuesta hablar de este tipo de emociones, ¿no? A veces de pronto papá, mamá llega enojado a casa y parecería que estás enojado con el hijo o con la familia en general, pero es el enojo que viene de afuera. O cuando estás muy contento, también te cuesta decir estoy contento por esto. Mírenme que estoy contento, es como que solamente asuman que estoy bien, que estoy mal, pero nada más. Estamos como para cumplir patrones de sobrevivencia y de proveedores, y no necesariamente validamos lo humano y lo emocional. El momento en que un adulto presenta esa autenticidad que tú nos dicen, no pierde, porque tal vez es la imaginaria de la gente, ¿no es cierto? No pierde valor ante el niño, no pierde, o el niño no va a decir, no, ahora voy a tener que buscar otra persona que me proteja porque mi papá o mi mamá también tienen miedo. ¿No pasa eso? No pasa eso porque al validar la autenticidad de las emociones, el niño tiene, que es la siguiente letra, la congruencia y la consistencia. Entonces mi papá, mi mamá, mi adulto cercano siente, pero no por eso deja de protegerme. ¿Sí? En función, por ejemplo, cuando hemos trabajado en función de terremoto, por ejemplo, los padres les decían a los guaguas, yo me moría de miedo. Y los niños les decían, pero igual me cargaste, igual me abrazaste. Sí, porque el miedo no me impidió cumplir la función de protector. ¿Sí? Entonces, incluso generas un vínculo más cercano de autenticidad y de permiso de expresar emociones. Y así evitamos además un montón de enfermedades psicosomáticas. Cuando tú nos hablas de momentos en los cuales está presente, ¿qué pasa en una situación, por ejemplo, en la que el adulto no pudo estar presente y no pudo defenderle al niño? Pensemos en una situación de abuso, de abuso sexual de pronto, que también genera esta situación de estrés en el niño y en la familia también. Pero el adulto en ese momento, de alguna manera la culpa, ¿verdad? Es no pudo estar presente para protegerte. ¿Cómo manejar esa congruencia para hacer que el niño vaya superando esta situación de estrés que ha vivido, esta situación tan traumática que ha vivido y evitar lo que tú nos dices, problemas o alteraciones psicosomáticas también? Por eso es tan importante esto de la autenticidad, ¿sí? Porque sí, si un niño sufrió abuso sexual, fue lógicamente en no presencia de este adulto cuidador, a no ser que sean los padres, uno de los abusadores. Pero esta consistencia y esta congruencia le permite a este niño saber que aunque pasó esto fuera del cuidado, él no se pierde, es un evento situacional, no es un evento ahí que fue a propósito, que el adulto dejó de cuidarle y por eso hubo el abuso. Entonces, ahí más bien el manejo del adulto es reconocer, a lo mejor es la impotencia. ¿Sí? Es a lo mejor no es la culpa, sino el no saber, no haber, o sea, no puedes prever un evento así, por eso no estás con tu hijo. Y además es una exigencia a los otros cuidadores y a los otros adultos a no invadir ese espacio y a no romper esa confianza, porque un abuso sexual produce una ruptura de confianza en el mundo adulto, y eso es lo que te marca. ¿Sí? Entonces, ojalá todos los adultos pudiéramos sostener y mantener esto. Ahora, ¿qué ocurre, Lauri, cuando, por ejemplo, pensemos en otra situación? Estás tú andando por la calle, estás caminando tranquilamente y de pronto se acercan a ti para asaltarte, tienen un arma, un cuchillo, una pistola y claro, la sensación de
primero del pánico que puedes tener, y de pronto tal vez no pasó más que se te lleven tus pertenencias, que es algo grave, pero no pasó nada en tu integridad física, pero ese temor que esta persona puede sentir, que también encaja dentro de eso, el salir solo a la calle, el andar por algún sitio, el sentir que todo el mundo es sospechoso en definitiva. ¿Cómo manejar eso con estos pasos que tú nos vas diciendo? ¿Y cómo manejar esta congruencia con esa persona que tiene ese terror ahora de salir fuera? Ahí hay que hacer ya un proceso como más específico, ¿no? O sea, un poco es esto, validar qué emociones tengo, con qué emociones me estoy quedando y las estoy manejando o generalizando a otros contextos que ya no son en el que me pasó, ¿sí? Y aprender a medir las emociones y las reacciones que uno tiene. Y también es esto de, fue en un momento, fue en una circunstancia, fue en un contexto. ¿Qué aprendí de esto? ¿Qué saco de esto? ¿Sí? Generalmente lo que nos ha pasado en estas situaciones cuando hemos acompañado a personas es que el impacto mayor es esto de sentirse vulnerable, ¿sí? Porque te sientes totalmente indefensa, ¿sí? Claro. Es de una indefensión total, claro, y puedes entregar todo, pero ya te quedas como rota en la confianza del mundo y de la gente. Y hay que volver a trabajarlo, hay que volver a reconstruirlo, porque cierto es que hay gente y hay mundo que no es confiable, pero ojalá logremos que la mayoría y la mayor parte del mundo volvamos a ser confiables. ¿Cuál es el cuarto paso? El cuarto paso es la empatía. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Y la escucha. Entonces me pongo en el lugar, si estoy acompañando a un niño, por ejemplo, en esta circunstancia, por ejemplo, ahorita en las escuelas, en los colegios, a lo mejor vamos a tener niños con un montón de diversidad de sitios y de lugares familiares de vivencia de lo que pasamos. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en una escuela pública, donde tengo hijos de personas de comunidades indígenas, a la vez tengo hijos de policías. ¿Cómo logro que el niño que vivió la circunstancia desde hijo de policía que ejercía poder, control, fuerza, violencia, con el hijo de un indígena que ejerció lo mismo? Pero que desde otro contexto lo vemos en bandos diferentes. La vivencia de los niños es lo mismo. Mis padres, yo estuve en peligro, y supuestamente por culpa de el otro. Entonces, acompañar a ponerme en el lugar del otro. Sí, yo soy un niño. Tú eres hijo de un policía, tú eres hijo de un indígena, tú eres hijo de alguien que no vivió esta circunstancia. ¿Qué hay en común? Ese encontrar en común te lleva a lo que ahora venimos hablando, y yo creo que todos estos países que están viviendo estas situaciones, cuando pasen, ¿no? En algún momento que ya tendrá que pasar, la palabra que se empieza a utilizar, la reconciliación, ¿te lleva justamente a eso? Te lleva a reconciliarte, lo que no implica que lo que sucedió, o sea, sucedió, no es que olvidas, pero hay un proceso de recuperación, de sanación, de resiliencia. Sí, a pesar de la crisis, del duelo, de la violencia, me reconstruyo y me hago más fuerte. ¿Sí? Con los niños es mágico. Sí, o sea, con los niños los procesos son lindísimos, porque lógicamente ellos no tienen todavía otros contextos de validación económica, política. O sea, ellos se reencuentran y se reconstruyen. Por eso hay esta frase de que si te golpeas entre niño, te limpias las rodillas y sigues siendo amigo, porque es más importante la amistad que lo que pasó. ¿Sí? Con los adultos de ratos nos quedamos dando vueltas, y eso hay que cuidar, los que somos adultos cuidadores, para que no pase, no se reproduzca eso en los niños. Sí. Y para que no querer que los niños repliquen nuestras concepciones políticas, sociológicas. ¿Sí? O sea, no es que ¿para qué te llevas con ese niño? Los papás de ese niño hicieron eso. Los bandos que tú decías. Los bandos. Ellos están viviendo su vida, están viviendo el momento presente, lo hablaron. ¿Sí? Estas prácticas restaurativas en las que se está trabajando mucho en el sistema escolar te ayudan a ver eso. ¿Sí? O sea, ¿qué hice yo? ¿Cómo te afectó a ti? ¿Cómo me afectó a mí lo que hice? Más allá de ponerte en el plano de encontrar el culpable, sino tú estás hablando de cómo me afectó a mí, y esa empatía implica también el entender que a ti también te afectó de una manera. Y no hablar de culpabilidad, sino de responsabilidad. Entonces, claro, yo soy responsable de esto, y ¿qué voy a hacer para recuperar tu relación conmigo? Para recuperar el espacio que perdimos.
A lo mejor hay consecuencias, que también es algo que hay que trabajar con los niños. Hay consecuencias lógicas de las acciones que uno hace. Entonces, lo que yo hice tiene una consecuencia. ¿Cómo voy a resarcir esa consecuencia para que ya no te afecte tanto? ¿Cómo restauro mi vida, tu vida y mi amistad? Entonces, buscar esta restauración. ¿Y la quinta etapa? Me salté. A ver, es la situacional, la presencia, la autenticidad, la congruencia y la empatía. Ahí estamos con las 5. Sí. Laura, lo que tú nos has acabado de mencionar y estas 5 etapas realmente son tan importantes. Si bien es cierto, las tomamos hacia el mundo de los niños, de los adolescentes, pero creo que qué falta nos hace a los adultos realmente entender que tenemos que desarrollar la empatía, que tenemos que aprender a ponernos también en el lugar del otro y entender que estas situaciones que esperamos no se vuelvan a suceder ni en nuestro país ni en ningún otro de los países de América y del mundo, que no tienen que volverse a dar situaciones de violencia extrema, pero que sí podemos vivir situaciones que en un momento determinado generen en nosotros un estrés, que no se va a cambiar solamente por arreglar lo externo, que tenemos que cuidar nuestra salud emocional, y el cuidar esa salud emocional implica el crecer como personas, implica el crecer como comunidades y como sociedades. Siendo más empáticos, aprendemos a ser también mucho más tolerantes con el pensamiento diferente del otro. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Gracias, Lauri, como siempre, por estas maravillosas aportaciones que tú nos das. Invitarles a ustedes a que nos sigan acompañando, a que sigan mirando Psicolife, que nos sigan también a través de las redes sociales, a través de Facebook en SEADI Psicología y también a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife.